Las opiniones y comentarios dados en este espacio son responsabilidad única y exclusiva de quienes las emiten. En ningún caso compromete al Canal Tro. Saludamos a los televidentes a esta hora que se conectan con Golpe de Opinión. ¿Saben ustedes qué es el régimen de prima media o indemnización sustitutiva o la diferencia entre un sistema pensional público a uno de privado? ¿Sabe usted a dónde va la platica que mes a mes usted paga para su pensión? Un momentico, antes de que cambien el canal con un tema tan complejo y tan complicado para muchos de nosotros como colombianos, pues los invitamos a todos ustedes a reconocer que si tenemos suerte, pues vamos a envejecer y todos vamos para allá. Es una responsabilidad que debemos tener todos si no queremos ser la carga anciana de un hijo rebelde y irresponsable. Pregúntese qué está haciendo el Estado para dar garantías a aquellas personas que se meten la mano al bolsillo pensando en un mejor futuro. Hoy vamos a hablar de las pensiones, la situación en nuestro país. Bienvenidos. Aquí comienza Golpe de Opinión con María Angélica Marín. Muy bien, gracias por estar con nosotros, como siempre, todos los jueves a las 9:30 de la noche. Aquí estamos con temas de interés que nos incumben a todos como colombianos. Saludamos muy especialmente a las personas que nos ven en diferentes ciudades, nos escriben desde Bogotá, desde Cali, desde Medellín, a las personas que están en cualquier parte del mundo viéndonos www.canaltro.com y a través de nuestras redes sociales. Hoy vamos a hablar de pensiones y, como lo decíamos, es un tema un poco agobiante, pesado, difícil de entender, pero tenemos especialistas en la materia quienes nos van a ilustrar un poco. Por eso le damos la bienvenida a Giancarlo Torres, administrador de empresas, especialista en servicio al cliente y bloguero. Gracias por aceptar esta invitación. No, de nada. Muchas gracias. Un placer estar aquí. Pues espero dar todo lo mejor para que ustedes entiendan este tema tan complejo. Sí, la idea es hablar un poco claro, no vamos a utilizar esa terminología que es tan compleja para hablar de las pensiones. Doctor Jorge Luis Quintero Gómez, siempre es un gusto estar con usted, abogado independiente, magíster en Derecho de Trabajo, especialista también en Seguridad Social. Gracias por aceptar esta invitación. A usted, María Angélica, y al equipo de trabajo. Muy bien, también nos acompaña Vladimir Gutiérrez, economista, emprendedor y asesor empresarial. Muchas buenas noches, María Ángel, buenas noches a todos también aquí en el set y esperamos poder dejar muy claro todo este asunto de las pensiones para las personas que nos ven esta noche. Y no está fácil hablar de las pensiones, Totalmente. pero los invitamos para que se queden en compañía de nosotros con el doctor también Samuel Villamizar, abogado especialista en seguros y seguridad social. Sí, muy buenas noches para todos y esperamos pues contribuirle un granito de arena en este tema tan importante para toda la comunidad en general. Y vamos a entrar en materia analizando un informe que nos ha entregado nuestra compañera Claudia Sandoval, analizando un poco cuál es la situación actual de las pensiones en Colombia. Veamos. El planear una vejez tranquila en Colombia para la gran mayoría de los ciudadanos implica ser parte del régimen de ahorro individual o al del Estado, y hoy resulta incierto, y esto ante las amenazas constantes o inesperados ajustes, como los incrementos en las semanas y tasa de cotización, así como en las edades de retiro y la falta de claridad ante requisitos y procesos para acceder a la misma. Pero son los jóvenes quienes hoy se encuentran alarmados, ya que se ven excluidos del eslogan presidencial, un futuro para todos. Y esto ante la gran incertidumbre de la tan anunciada y esperada reforma pensional, que de seguro se realizará y los resultados no serán nada alentadores. Como a todo va tanto en declive, ¿sí? Y también yo creo que el joven actual no piensa tanto en ese futuro tan lejano, ¿sí? Entonces, yo creo que no, o sea, no la mayoría va a alcanzar a pensionarse por lo mismo y tanto. Y cada vez más, de por sí el mismo consumismo va generando que ese ambiente sea menos propicio. Pues actualmente, con las condiciones que está poniendo el gobierno, va a ser a futuro cada vez más complicado para nosotros poder conseguir una pensión, que las edades se están ampliando mucho más y
sobre todo con lo difícil que es conseguir empleo, pues está cada vez más complicado. Ante esta encrucijada, cabe preguntar, ¿alcanzarán las nuevas generaciones a acceder a una pensión? Muy bien. Esa es la pregunta que nos hacemos todos, esa es la pregunta que se hace el gobierno nacional, el fondo privado, el fondo público de pensiones, y esa es la situación en la que estamos involucrados muchos de los colombianos, tanto jóvenes como adultos, y unas cifras que de verdad alarman porque dicen que 1 de cada 5 adultos mayores se encuentra en condiciones de pobreza extrema, y eso sí que preocupa y mucho a los colombianos, y le debería preocupar al Estado, quien está actualmente realizando propuestas para modificar las pensiones y la situación pensional del país. Les quiero proponer que para iniciar hablemos un poco acerca de esos conceptos complejos que de pronto lo pueden enredar a uno. Hablemos entonces de esos conceptos que de pronto lo dejan a uno como en el limbo cuando se va a hablar de pensiones. Entonces, por ejemplo, hablar de prima media. El régimen de prima media es un régimen que actualmente maneja el Estado colombiano por medio de Colpensiones. Sí. ¿Cómo funciona? Es un régimen de reparto. Las personas ponemos nuestro dinero en Colpensiones y de allí se reparte para las personas que están recibiendo pensiones actualmente. De la forma más coloquial, imaginémonos una pirámide en la cual estamos las personas de abajo, nosotros los jóvenes, sosteniendo a los que están más allá. ¿Qué va a pasar cuando los jóvenes dejemos de aportar al sistema de pensiones? ¿Usted me podría ilustrar un poco? Porque hemos dispuesto en nuestro set un tablero para que ustedes, por favor, ¿cierto? Perfecto. Nos cuenten entonces y podamos entender un poco. A ver, vamos a hacerlo muy sencillo. Por ejemplo, María Ángel, estás aquí y ya estás recibiendo tu pensión. ¿Sí? Sí. ¿Qué pasa? Las personas que están recibiendo la pensión en este momento, sí, están recibiendo el recurso del pago no de sus ahorros, sino de los ahorros de las personas que vienen aquí debajo. Y estos van a recibirlo de los que vienen aquí. Y estos van a recibirlo de los que vienen aquí. ¿Qué está pasando? Resulta que esta generación que está acá, sí, no tiene ingresos, no tiene trabajo y está dentro del régimen de prima media, que es el de reparto. ¿Qué va a pasar con esta generación? Público. Que es el público, okay, exactamente. ¿Qué va a pasar cuando esta generación que está acá se pensione? ¿Dónde está el dinero de ellos? ¿Dónde está el ahorro? ¿Cómo el Estado va a responder por esto? La única forma que tendría el gobierno de responder por esto sería con más impuestos para responder por ese pago. Y está también el otro régimen, pues que ya es en el sector privado, me meto un poco con ese tema, que es el de ahorro individual. Pero en Colombia tenemos un problema, allí tenemos un monopolio. Sí. No hay empresas para competir en ese sector. ¿Actualmente cuáles son? El sector privado está por venir, está... ¿Me recuerdan, por favor? No sé, ahorita en este momento se me va. Colfondos. Está Colfondos. Olmutua. Está también... Olmutua. Está Luntra también. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Son 3 empresas que están trabajando bajo una normativa y una regulación que tiene el Estado y que el Estado les dice qué es lo que tienen que hacer. Nosotros no tomamos decisión sobre esos recursos. Ellas toman la decisión que invertir los recursos. Y ahí es donde tenemos el principal problema. ¿Qué vamos a hacer más adelante cuando tengamos que pensionarnos? ¿Cómo lo vamos a manejar? ¿Cómo lo vamos a organizar? Muy bien. La situación demográfica también es muy importante, doctor Samuel, porque se tenía pronosticado y antiguamente eran mucho más los adultos, ¿cierto? Pero actualmente son menos los jóvenes que tienen esa capacidad para realizar esos aportes, y a muchos jóvenes tampoco les preocupa. Lo veíamos en el video y decían que no les importa mucho el tema de realizar ese aporte de una manera juiciosa. ¿Qué hacer? Primero, pues es un tema cultural, empezar a entender de que cuando la persona ya tiene la capacidad de empezar a cotizar al sistema, inmediatamente lo debe hacer. Es decir, una persona que tenga su primer empleo debe empezar a realizar su aporte, ya sea bien de manera independiente o dependiente, para que empiece a iniciar, a dar sus primeros pasos en el sistema de seguridad social, escogiendo cualquiera de los 2 sistemas, o el régimen de prima media, que es el que opera Colpensiones, sí, o el régimen de ahorro individual. Obviamente obteniendo una asesoría para ver qué es lo que más le conviene a cada persona de acuerdo al ingreso o a la cotización que va a realizar para pensiones. Algo muy importante y que quiero resaltar es que precisamente debido al grado de informalidad que existe en nuestro país, los jóvenes no están cotizando. Hay alrededor de 22 millones de personas que se encuentran
activas laboralmente, de las cuales solo 8 millones están cotizando al sistema de seguridad social. Es decir, un porcentaje muy bajo frente a ese número grande que vemos de personas que están empleadas, bien sea como dependientes o como independientes, pero que están en cierta forma evadiendo o no están cotizando en el sistema de seguridad social. Yo tengo una pregunta ahí. ¿Esos 8 millones están repartidos entre lo público, el Fondo Colpensiones y las empresas privadas? Sí, acá estamos hablando, esas son cifras que se han recogido sobre los estadísticas que se han manejado sobre las personas que actualmente es un promedio de lo que se maneja. Y si hablamos de los millennials, por ejemplo, no quieren ser empleados, quieren tener su empresa, ¿cierto? Sí. Pero no tienen la responsabilidad tanto como de generar ese aporte, ¿no? No dimensionan qué puede pasar en el futuro, y eso es lo que está generando que sean menos jóvenes los que estén aportando y estén en problemas los adultos mayores actualmente, donde se tiene que poner y meter la mano al bolsillo, doctor Jorge, el Estado. ¿Cómo ve usted esta situación? ¿Qué le parece? Pues desde mi interpretación no es nada diferente a lo de hace 40 años. Si se conversa en estos días con las personas que ya han llegado a los 60, 62 años, por lo menos con las personas que yo trato, me dicen, es que yo hace 40, hace 35 años no me preocupaba. Claro, lo que sucede es que en este momento lo estamos viviendo y pues nos parece algo como que no esperábamos, algo que es extraño, pero es la misma situación de hace unos años cuando empiezan las primeras reformas. El doctor Samuel decía algo que es importante, esto es una cuestión de cultura. O sea, a las personas hay que orientarlos, hay que llevar a que coticen. Sí. De ahí lo que está adelantando el Estado a través de la UGPP, me parece que es algo interesante porque se ha logrado encauzar a muchas personas que con capacidad de pago no estaban cotizando al sistema. Entonces se puede tratar de jóvenes, se habla de emprendimiento, se habla de personas independientes, pero hay que mostrarles que les corresponde empezar a cotizar al sistema general de pensiones. Bueno, ¿cuál sería el mensaje? Giancarlo, usted que está de joven acá entre nosotros. Pues vea, ¿Cómo ve usted la situación? ¿Cómo ve su futuro, por ejemplo, su vejez? ¿Cómo la ve? Yo no comparto eso de que no nos vamos a pensionar. Okay. Sí, o sea, mi visión, y comparto aquí que es un cambio cultural. También. Mi vejez depende de mí mismo. De su responsabilidad. De mi responsabilidad. Yo sé que tengo que, con los recursos que medianamente me tocaron, tengo que irme a educar, tengo que después de ahí irme a trabajar, y sé que tengo que aportar, así sea público o privado, ¿sí? Tengo que aportar un ahorro para mi vejez. El caso es, si yo le doy la plata al Estado y veo que el Estado está fallando en las pensiones, a mí no me genera confianza. Pero a la vez, si voy al sector privado y veo que hay un oligopolio allí, un monopolio, y no tengo la libertad de mover mi dinero donde me esté dando más rentabilidad, pues yo estoy cooptado. Sí, yo estoy resignado, pero sé que tengo que ahorrar. Entonces eso me lleva a buscar opciones en otras fuentes de ingresos, ya sean legales, no legales, criptomonedas, acciones, es más, hasta negocios pirámide. Sí, me lleva a pensar eso. Entonces, eso es lo que yo opino, que la responsabilidad es de uno, sin embargo, debemos crear opciones para que ya sea en un fondo público o un privado, ahí poder meter mi plata y poder asegurar mi vejez. Bueno, pues les propongo que hagamos una pausa y al regreso vamos a analizar cifras importantes que nos llegan del gobierno nacional, del DANE, y se hace un ejercicio periodístico interesante, investigativo, para analizar cómo va este tema de pensiones en el país. Al regreso de la pausa lo vemos. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos aquí en Golpe de Opinión tratando de darles una idea clara de cuál es la situación de las pensiones actualmente en Colombia, si hay buen ambiente legislativo, qué está proponiendo el gobierno nacional, a qué tenemos que atenernos los colombianos, los jóvenes, los adultos mayores, las personas que están trabajando fervientemente mes a mes, pagando sus aportes
a la pensión. Bueno, ¿para dónde se va esa plata? Estábamos haciendo acá un dibujo, ¿cierto? Si mi compañero me colabora. Este es el gran saco a donde ingresan todos los recursos de los colombianos con el régimen público, hablemoslo así, ¿cierto? Okay. ¿En qué se falló? ¿Por dónde se rompió el saco? ¿A dónde se está yendo la plata de los colombianos? ¿Y por qué no hay actualmente las garantías para pagarle a las personas que tuvieron esos aportes y los invirtieron? Por ejemplo, ¿quién me quiere responder? Bueno, a ver. Hágale, doctor. Ahí hay varias situaciones. En primer lugar, la cotización no se incrementó como se había previsto desde la década de los 40. Sí. Cuando se empieza a hablar de la creación de los seguros sociales en Colombia, uno de los ponentes y que llegó a ser ministro de la época, Adán Andrade, él desde 1944, 1942, decía que era necesario llegar a una cotización del 22%, si no el sistema no se iba a poder sostener. Miren que hoy por hoy estamos por regla general en un 16%, máximo llegamos a un 18% cuando los salarios están por encima de 4 salarios mínimos y por supuesto, bueno, ya en pensiones especiales pues hay 10 puntos adicionales, pero eso es de otra situación. Segundo, cuando los gobiernos, el primer gobierno de Pastrana, Misael en la década de los 70, no da cumplimiento a esa cotización tripartita como se había planteado. Para la década de los 70 y con la entrada en vigencia del Instituto de los Seguros Sociales en 1967, se había indicado que el pago iba a ser entre Estado, trabajadores y empleadores. Finalmente vienen otros gobiernos y aquí pues lamentablemente Pastrana hijo viene y juega también con los recursos del Instituto de los Seguros Sociales en la década de los 90, invirtiéndole al Banco Central Hipotecario, que todos sabemos en qué terminó. Y para rematar, aunado a ello, en el régimen de prima media con prestación definida, nada que empiezan a operar los seguros en materia de reconocimiento de pensión de invalidez. Entonces es una situación de no cumplimiento de esas proyecciones y de una administración no responsable. Bueno, importante. ¿Alguien quiere hacer un aporte a lo que dijo? Yo pienso que para mí el criterio sería que se empezó a romper ese saco en una palabra que ha estado muy común en estos días, que es el tema de la corrupción, el tema de las megapensiones. Entonces, al existir un desequilibrio entre las pensiones que se desbordaron los límites y a las cuales ha tocado que subsidiar el sistema, entonces eso va generando un hueco y va generando un desequilibrio en el sistema y de esa manera pues el mismo se fractura y llega al estado en que lo tenemos hoy día. ¿Está usted hablando entonces de los sueldos de los congresistas, de los altos mandos, claro, del ejército, por ejemplo? Pero por ejemplo lo que dice el doctor Salman es muy cierto. El régimen es un régimen diferente. Sí, es un régimen diferente. Sí. Pero lo que dice el doctor Salman es muy cierto, por ejemplo. Por ejemplo, pasa algo con el asunto de dónde se rompe la bolsa, que usted lo decía hace un momento, el tema de las pensiones grandes, los subsidios. ¿Esos subsidios de dónde están saliendo? Esos subsidios están saliendo de los impuestos y de otras bolsas que tenía el gobierno para responderle a los demás. Y entonces, por tapar un hueco, nos pasa como cuando nos endeudamos. Vamos a pagar la Visa con la Mastercard. Sí. O sea, hacemos un avance de una tarjeta de crédito para pagar la otra y eso es lo que está pasando en el sistema. Ahora, si el gobierno sigue manejando esos recursos y no se lo permite, por ejemplo, a personas que lo manejen en régimen individual, ahí está entrando el choque. ¿Qué va a pasar más adelante? ¿Cuántas personas van a poder manejar sus recursos? ¿Cuántas personas verdaderamente van a recibir ese dinero que tienen en el sector público? Los quiero invitar para que veamos entonces el informe que nos ha preparado nuestro equipo periodístico en materia de cifras. Veamos. De acuerdo con el DANE, somos 48.248.494 colombianos, de los cuales hay cerca de 22 millones de trabajadores afiliados al Sistema General de Pensiones. Pero no todos cotizan con regularidad y solo 8 millones contribuyen a la seguridad social. Para Colpensiones hay 6.1 millones de personas que ya alcanzaron las edades de jubilación previstas por la ley, pero solo 2.2 millones lograron pensionarse. ¿Y qué pasó con los restantes? Pues la mayoría de los casi 4 millones de quienes no se pensionaron sí estuvieron afiliados al sistema e hicieron aportes, pero no lograron obtener el derecho.
Y así lo confirma Fasecolda en un análisis que realizó en el mes de julio, donde muestra que 6 de cada 10 afiliados no se pensionan y les deben devolver aportes, ya que si lograron alcanzar la edad no cumplieron con los demás requisitos. Y esto se presenta, según el reporte, porque en Colombia 1 de cada 2 personas trabaja de manera informal o no tiene los suficientes incentivos para cotizar a la pensión. Y ahí empieza el dolor de cabeza y los ay de la clase obrera de este país, que empieza a conocer cuáles son esos requisitos para poder pensionarse. Hablemos un poco acerca de esas condiciones que se ponen a la hora de pensionarse en los dos sistemas, en el sistema público y en el sistema privado. Entonces, no sé quién me quiere ayudar, si quiere utilizar el tablerito, bien pueda. Aquí estamos entre amigos charlando de pensiones. Mire, uno de esos requisitos es la edad. Sí. Yo sé que el sistema tiene que funcionar y a uno le asignan, digamos, usted se pensiona a los 60 años, un ejemplo. De aquí a 4 años, el siguiente gobierno, te aumentan la edad a los 65, pero eso no viene de allí, si no estoy mal ahí, doctor, usted me corrobora. Eso ya estaba fijado antes en la ley. Sí, esos incrementos fijado, para que pueda funcionar el sistema. Y estaba fijado desde el año 94. O sea, realmente en Colombia, desde mi interpretación, es uno de los sistemas menos exigentes en materia de edad y semanas. Sí. Y generoso en tasa de reemplazo. Totalmente. Sin que salgamos de la región, nosotros encontramos aquí en América Latina estados donde la cotización es entre 32, 34, 36 años. Sí. Y edad por encima de los 57 y 60 años. Luego, desde mi interpretación, el Estado y el sistema colombiano es un sistema con menos exigencia, a pesar de la reforma de la ley 797, que es la que viene a incrementar las semanas a 1.300, 25.5 meses de cotización. Doctor Jorge Luis, pero hablemos entonces de las condiciones. Para mujeres, ¿cuántas semanas usted debe tener en cuenta para pensionarse? Y para hombres, ¿es diferente de las condiciones? Para hombres y mujeres en densidad de semanas, 1.300. Edad para las mujeres 57 años, edad para los hombres 62 años. ¿Es lo mismo en el fondo privado que en el público? En el fondo privado no hay edad por regla general. Ajá. Todo depende del capital que la persona acumule, todo depende de ese capital. Y si la persona no logra acumular un capital y reúne ciertas condiciones para poder optar a garantía de pensión mínima, se le completa el dinero para garantizarle una pensión de salario mínimo. Y aquí viene una de mis críticas. Hay algo extraño y es que como el gobierno desde la reforma del 94 viene a hablar de garantía de pensión mínima, girarle un dinero a un privado, ¿y por qué no se mantuvieron estas garantías en el régimen de prima media con prestación definida? Porque revísese de dónde salen los recursos cuando una persona que llega a los 57 años, mujer, hombre, 62 años, 1.150 semanas y tiene en su cuenta 100 millones de pesos. Hay que completarle y hay que entregarle a este régimen de ahorro individual con solidaridad los otros 100 millones, más o menos puede oscilar entre 190 a 220, 215 millones para poder financiar una pensión de salario mínimo. Bueno, complicado. Yo pienso que debe haber un margen porque se le bajó la edad a la mujer, pero se le exige el mismo número de semanas que los hombres, 1.300. Entonces pienso que ahí hay una desproporción, que debería conservarse un menor número de semanas en proporción a que va a tener una menor edad para lograr el derecho. Es decir, no está proporcional, va a cumplir 57, pero le toca llegar a 1.300 semanas. Entonces debería ser proporcional a ello y de esa manera concederle un número mínimo o menor al de los hombres, teniendo en cuenta la variación en la edad para las mujeres también. La expectativa de vida juega también un papel fundamental entonces en esta situación, que tiene que ver la diferencia entre hombres y mujeres, teniendo en cuenta que las mujeres tenemos un espacio para criar a los hijos, tenemos que dedicarnos al hogar, no estamos todo el tiempo trabajando y realizando esos aportes. ¿Eso lo sabe el Estado, por ejemplo? Y eso es otro punto principal, el tema de la edad. Sí. El tema de la edad, ¿qué pasa? Lo decía, por ejemplo, el joven que entrevistaban al principio. Si tú te fijas, los jóvenes ahora, ¿qué están haciendo cuando salen de la universidad? No están trabajando. Y las mujeres tampoco, ni los jóvenes, ni los hombres, ni las mujeres estamos trabajando. Nos estamos envejeciendo, no están naciendo nuevos niños, porque ahora el tema es tener menos niños. ¿Y lo play es no tener hijos? Lo play es no tener hijos. ¿Y quién está sosteniendo esa pirámide? La pirámide se está invirtiendo de a poco. Nos estamos envejeciendo como país.
y los jóvenes no estamos pudiendo sostener lo que está pasando. Ahora, ¿a nosotros quién nos va a dar la pensión? Vuelvo con la pregunta que hice al inicio. ¿Vamos a vivir del subsidio del gobierno que tiene que verse con impuestos o vamos a ver de verdad de un ahorro que vamos a hacer en el largo plazo? Y en ese panorama que pone el doctor Vladimir, ¿qué es mejor, el privado o el público? ¿Usted qué haría, por ejemplo, Giancarlo, que es joven y bello? Yo lo que haría allí es lo siguiente. Si a mí, por ejemplo, el Estado se ha enfocado en darme una educación y tengo que aprovecharla, pues yo tengo que dar mi granito de arena para saber en qué voy a meter mi plata del trabajo de las 8 horas, 9 horas o las 16 horas de jornada laboral capitalista del día, con las 8 horas de descanso que no tengo, ¿sí? ¿Dónde voy a meter mi plata? Que el mismo Estado que me dice que quiere crear un bienestar para mí, no me imponga barreras para yo poder invertir mi plata en otro lado, ¿sí? Donde me genere mejor rendimientos, ¿sí? Y teniendo en cuenta que puedo ganar más autonomía, ¿ya? Sí. Entonces, yo no me voy porque el sistema público sea malo o el privado sea malo. Yo lo que quiero aquí es libertad. ¿Para qué? Porque si alguno de esos dos me falla, sí, yo tengo mi opción de sacar mi dinero de allí e irme para otro lado para asegurar mi vejez, ya sea en un fondo de pensión aquí en Colombia, ¿sí? O fuera en alguna otra opción, comprando un bien raíz, algunas acciones, algo que me permita a mí tener una renta y no ser, valga el coloquialismo, un estorbo para mi familia, ¿ya? Porque lo menos que yo quiero, no ser un estorbo cuando tenga 80, 85 años, porque no trabajé lo suficiente o porque el Estado no me dejó meter mi plata donde yo debía meterla para generar más dinero y me quedo allí víctima de ¿qué? De el afán de los políticos de turno. Y que no tenemos libertad de elegir. Exactamente. O sea, no tenemos libertad de elegir. O estamos en el sector público con Colpensiones o estamos en el sector privado con las que ya existen y con las reglas que existen de juego. Ahora, ¿yo qué hago con ese dinero si no me puedo mover de esas reglas? O sea, me toca jugar. Yo me puedo mover, con Dios pero o con el diablo. me ponen más reglas para poder moverme. No, que usted se puede pasar a Colpensiones, pero tiene que esperar tanto tiempo. Que usted se puede pasar otra vez al privado, pero tiene que pasar tanto tiempo. ¿Ya? Yo al final lo que quiero es que a mi plata es mi plata. ¿Sí? Sí. Poderla invertir donde a mí se me dé la gana y, bueno, aquí ya va la parte cultural, ser responsable por los rendimientos que ese dinero va a tener. Pero esto iría contra el sistema porque cuando usted dice déjeme invertir la plata, entonces se perdería la filosofía del sistema general de pensiones. Claro, se rompe el saco, como por claro, explicarle. Yo puedo invertir el dinero que yo no reserve para pagar mi pensión. Cuando yo ya pago la pensión, pues va a haber una prestación económica que me van a reconocer de acuerdo a las reglas que yo escoja, régimen de ahorro individual o régimen de prima media. Porque yo interpreto donde decimos, bueno, que me dejen escoger y coger mi plata. Imagínense con la cultura que hay en Colombia, yo lo decía hace unos días, una persona llegó a los 35 años y se quedó sin empleo, vengo por mi dinero. Llegó a los 38, a los 40 y sí que tendríamos menos posibilidad. Ahora, hay que estudiar la posibilidad de si el régimen se integrara tanto prima media con ahorro individual, es decir, dese una pensión mínima a cargo de este régimen de prima media con prestación definida, sí, y miremos usted qué va a ahorrar y qué quiere aportar para que pueda incrementar esa mesada, esa tasa de reemplazo. Y que con lo mínimo yo tenga entonces asegurado lo mínimo para su vejez y ya de ahí en adelante pues es ganancia, sí, lo que usted quiera hacer. Hablando de eso, de libertad. O manejemos también régimen de prima media, sí, pero siendo un poco más reales y bajando la tasa de reemplazo. También. Sí, bueno, porque la tasa, yo insisto, o sea... Tasa de reemplazo, explíquemelo, doctor Jorge Luis. Cuando se habla de pensión, la persona viene con un 100% de salario. Sí. Cuando se le reconoce su pensión, se habla de una tasa de reemplazo que es la mesada que va a reemplazar, no el salario, porque va a ser inferior. Sí. Pero hay un porcentaje que sigue siendo amplio, un 80%. Sí. Sí, claro que ahora pues hay un mínimo de semanas, y para llegar a ese 80% la persona fácilmente le corresponderá acreditar entre 1.900 y 2.000 semanas, porque la fórmula de la 797, que inicia con un 55 como mínimo, cuando la persona cotiza sobre los 20 salarios mínimos legales mensuales o más, sí, y el máximo del 80 si la persona llegara a las 2.100 semanas. Entonces a mí me parece que esta fórmula está bien planteada. Ahora, la pregunta es, y hagamos cuentas,
Si solo hay 2 millones de pensionados y hay 6 millones de colombianos cotizando, ¿qué es lo que también está sucediendo ahí? Sí. Ahora, recordemos que si una persona viene cotizando y se hacen sus cálculos y sus proyecciones, una persona a lo largo de su vida laboral puede terminar acreditando en su cuenta entre 200 y 230 millones. Aquí la circunstancia y lo que se presentó fue, oiga, Estado, ¿qué pasó con el manejo de ese recurso? Yo no comparto la filosofía de que las megapensiones o el régimen de transición fue el que hizo colapsar el sistema. Yo no comparto ese criterio. Porque estas pensiones no son representativas. Sí. Exactamente. No son representativas. Lo que pasa es que miremos la historia y miremos números. Claro, si nosotros queremos conversar de algo que el pueblo quiera escuchar, pues hablemos de megapensiones. Pero sería venir a ocultar otras realidades, otros manejos históricos que ahí están. Bueno, doctor Jorge Luis, lo invito a usted, a nuestros televidentes, a nuestros invitados, para que hagamos una pausa y al regreso vamos a escuchar a la gente en la calle. ¿Qué opina? ¿Cuál es la situación? ¿Qué casos se presentan con frecuencia? Y vamos a analizarlos detalladamente. Ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros. Aquí estamos todos los jueves a las 9:30 de la noche hablando de temas que nos competen a todos como colombianos en Golpe de Opinión. Generalmente estamos haciendo debates, unas personas a favor, otras en contra de un tema en específico, pero hoy estamos haciendo un análisis muy necesario para todos los colombianos que tiene que ver con pensiones, tratando de entender un poco ese tema tan complejo con 4 especialistas. Estábamos hablando antes de la pausa de qué es mejor, el público o el privado, dónde tengo o dónde estoy aportando mi pensión, si en Colpensiones o en un régimen privado. Vamos a analizar entonces cuáles son las ventajas y las desventajas del uno y del otro. Doctor Samuel, al tablero. Listo. Acá está el marcador. Bueno, esa pregunta depende, ¿no? Porque sí, en el sistema, hablándolo así, el público y el privado, hay unas diferencias. Por ejemplo, depende de qué, del ingreso base de liquidación que yo tengo, es decir, de lo que yo voy a empezar a aportar, de mi salario, que voy a empezar a aportar al sistema. Depende también de otro variable, también acá de qué, la edad que yo tenga. Y otro factor que juega en este tema es la estabilidad laboral. Esto es desde mi punto de vista, eso es un criterio que yo tengo para determinar dónde le conviene a uno. Cada persona, de acuerdo a su historia laboral, de acuerdo a su ingreso base de liquidación, es la que puede llegar a determinar, y de acuerdo también a la asesoría que le brinden en los fondos, cuál es lo más conveniente para cada uno. Es decir, estos son reglas generales que yo mantengo, pero que de acuerdo a las variables de cada persona que tenga su historia laboral, le van a entrar a determinar si es conveniente estar en el privado o si es conveniente estar en el público. En el público, para mí, a mi juicio, es conveniente para aquellas personas que le falten 10 o menos años, menos de 10 años, para entrar a adquirir su derecho y que tengan una estabilidad laboral, que tengan unos ingresos superiores a 3 salarios mínimos, para que esta pensión allí les salga pues favorable y puedan obtener una pensión mucho mejor. Bueno. Ese es mi criterio. Y en el privado, yo considero para las personas que son jóvenes, que tienen una capacidad de aportar, no solo tienen la capacidad, están en plena juventud y pueden realizar un aporte mucho más alto, mucho más grande, y pueden tener unos rendimientos a estos aportes que estén allí. Y ya cuando lleguen a esta edad, faltando 10 años para pensionarse, es decir, a los 47 para las mujeres y a los 52 para los hombres, obtener la asesoría, porque no en todos los casos aplica, de acuerdo a lo que hablaba el doctor, la tasa de reemplazo, de acuerdo si está en el público, el número de semanas que tenga, y en el privado, al ahorro que tenga la persona allí. Le van a hacer una proyección y le van a decir qué es lo más conveniente. Aunque dejamos la claridad que en el privado yo no me pensiono por edad, sino por lo que yo tenga ahorrado en la bolsita. ¿Sí? Es lo que yo logre tener allí. Se menciona por los recursos que yo tenga allí en mi cuenta. Y se dice que
está alrededor, al día de hoy, en cerca de 270 millones de pesos que yo debo tener en mi bolsita para poder obtener mi pensión. Entonces, de esa manera es que podemos hacer más o menos como el cálculo de qué me conviene y qué no. Ese es mi criterio, no sé, pues puede haber otras oposiciones, inclusive posiciones más técnicas, pero eso es lo que yo considero. Y pues hay algo muy importante que es, sobre todo de las personas que están, las mujeres 47 años y los hombres con 52, acudir a la doble asesoría que le deben dar en el fondo correspondiente en los dos, tanto en el que está como en el que se quiere de pronto trasladar, para que allí le hagan la proyección y le digan, mire, ¿qué es más conveniente? Quedarse acá. Y la Corte Suprema de Justicia aún lo ha dicho, se declara la ineficacia, inclusive acá estoy hablando de un tema de cuando usted se pasó del público al privado y quedó allá después de los 10 años, la Corte ya lo ha mencionado, que por no darle la información el privado correspondiente, donde le dice, oiga, es que aún yo haciéndole el cálculo acá, a usted no le es conveniente quedarse y debe trasladarse, por esas mismas razones se declara la ineficacia y la persona vuelve al público. Entonces es ahí, pero sí lo reitero y con mucha responsabilidad, que depende de cada situación en particular, que no puedo hacer una generalidad respecto de todas las personas en particular. Lo importante es entonces asesorarse y preguntar en los sistemas pensionales en los que esté de acuerdo a su situación laboral, a su tema de edad y a sus condiciones económicas actuales. Ahora, aquí hay otra ventaja. No recuerdo en este momento cuál es el porcentaje de colombianos que gana el salario mínimo y cotiza sobre el mínimo. Sé que es un porcentaje representativo. En el régimen de ahorro individual, a esta clase de cotizantes les va mejor porque tienen solamente una exigencia de 1.150 semanas. Está hablando usted del privado, para que claro, el régimen de nuestros televidentes entiendan. Y pueden optar por la garantía de pensión mínima. Es decir, van a tener 3 años menos de cotización y terminar recibiendo su pensión de salario mínimo. Mientras que en el régimen de prima media con prestación definida deben acreditar 1.300 semanas, es decir, 3 años más de cotización. Bueno, entonces para la gente que gane el salario mínimo es mucho mejor el régimen privado, si le entendí, sí, doctor siempre y Jorge cuando, por supuesto, no tengan ingresos adicionales al mínimo. Okay. Porque en un momento determinado que la persona, por ejemplo, tenga un inmueble que le represente una renta superior al salario mínimo, ya va a perder la garantía de pensión mínima y entonces ahí sí sería más conveniente estar en Colpensiones, hacer el esfuerzo de los otros 3 años y terminar recibiendo su pensión de salario mínimo y terminar recibiendo su renta sin que esta vaya a ser un obstáculo para perder esa garantía de pensión mínima. Realmente yo insisto que se requiere manejar el sistema de forma mixta. De forma mixta, porque ¿qué días lo decía un juez de la República? Y me gustó esa interpretación precisamente en un proceso de ineficacia. Él decía, en 1994, cuando se habla de crisis y viene a salir el sistema coexistente, pero excluyente, régimen de ahorro individual consolidado y régimen de prima media con prestación definida, eso fue lo mejor. Dice, y en este momento pues tenemos una situación, en este momento lo mejor es buscar la ineficacia, pero dijo, esto va a tener unas consecuencias y vamos a mirar qué va a pasar más adelante, porque yo le decía al doctor Samuel, le escuchaba lo siguiente, él decía, no, vamos a empezar a cotizar y luego si nos faltan menos de 10 años o más de 10 años, mirar si nos trasladamos. Esto le genera una fisura al régimen de prima media, ¿por qué? Porque entonces la persona se fue para el régimen de ahorro individual, entregó sus recursos, los manejó el sistema financiero, hicieron inversiones, perdieron y demás, y cuando la persona se da cuenta en qué estaba, ahora sí regresemos al régimen de prima media, donde la administración, un porcentaje se lo llevaron las aseguradoras, porque en el régimen de ahorro individual se opera el aseguramiento, y luego llegamos al régimen de prima media con menos recursos. O sea, esto es una postura que hay que interpretar, porque les digo, esto es una cuestión estructural. Bueno, y habla usted de interpretación, vamos a ver cuál es la percepción que tienen los ciudadanos en la calle con respecto a la situación de las pensiones en nuestro país. Esto nos encontramos en las calles de Bucaramanga, veamos. ¿Podré disfrutar de mi pensión? Es la pregunta que muchos colombianos se hacen y esto se ha convertido en un sueño casi imposible de alcanzar, pues 6 de cada 10 personas logran pensionarse, es decir que el 37% cumple con los requisitos para obtenerla. Esto es lo que piensan algunos bumangueses del por qué las personas no logran alcanzar su pensión. Porque las ofertas de empleo
son escasas. Segundo, porque las que hay son muy mal pagas. Tercero, porque hay empresarios que no cumplen con la ley y no aportan lo de seguridad social. Y cuarto, porque se la roban. Yo creo que con el tiempo no vuelven a haber pensiones. El sistema pensional en Colombia es muy malo porque no hay trabajo y oportunidad para la gente joven, porque hay casi un 60% de subempleo. Si no hay empleo, no hay dinero, no se cotiza el sistema y por ende pues no hay lugar a una pensión. En mi caso yo llevo 800 semanas y cuando me pensiono, pues nunca voy a llegar a esa pensión. Las entidades no colaboran con uno, sí, o sea, uno puede tener el tiempo y la edad, pero le ponen demasiados problemas. Yo, por ejemplo, me tocó esto, que me dieran el dinero que tenía acumulado, no me logré pensionar. La nueva generación está caracterizada por romper paradigmas sociales y culturales y viven un estilo de vida diferente, a su ritmo, y por eso no añoran obtener una pensión. Para algunos porque no está en sus planes y otros porque no creen alcanzarla. La verdad es que la expectativa para los jóvenes en cuanto a la pensión ya no está contemplada como una alternativa viable, ¿no? Los jóvenes hoy en día estamos prefiriendo edificar nuestra propia empresa y ser nuestros propios jefes que estar esperando como del Estado una pensión que no va a llegar. Yo creo que en la actualidad los jóvenes tenemos otras motivaciones en la vida que no son las de nuestros antepasados. Actualmente nosotros buscamos más viajar. Yo creo que los jóvenes no vamos a llegar a pensionarnos por muchas razones, empezando porque pues ahora ya realizamos actividades que no están netamente ligadas a un sistema laboral común como el que pues, estamos acostumbrados a vivir acá en Colombia. Primero, no vamos a poder pensionarnos. Segundo, yo no sé si los televidentes se hayan dado pues, la tarea de buscar la reforma pensional que se plantea este gobierno, y eso básicamente es sepultar las pensiones o sepultar de plano toda esperanza que nosotros los jóvenes tengamos de llegar a una pensión de la forma absurda que la plantean. Muy bien, el Ministerio de Trabajo tiene esa propuesta por parte del Gobierno Nacional para pasar al Congreso, pero no hay un ambiente favorable entre los colombianos porque el gobierno está muy delicado, ¿no? Está tomando decisiones con hilos de seda debido a la poca favorabilidad que ha tenido el gobierno de Iván Duque, hay que decirlo, y por eso está en stand-by esta reforma pensional. ¿Qué piensan ustedes de todo esto que escuchamos? Doctor Jorge Luis, le doy la palabra a usted con esto que escuchó de los jóvenes. ¿Cuál será el futuro con ese pensamiento de no querer aportar? La de los jóvenes, esa sí no la comparto porque, insisto, es lo que me comentan ahora las personas mayores de 60 y que pensaban de esa manera. No vamos a llegar y, sobre pretexto de que no iban a llegar, no fueron acuciosos en cotizar. Me llamaron la atención varias opiniones. La primera, dice una televidente, no hay por parte del Estado vigilancia para que los empleadores realmente coticen, hay bastante evasión. Sí. Esto es un punto. Si realmente el ministerio cumpliera su papel de entrar a supervisar y exigir que se cotizara, esto ayudaría a mejorar los ingresos. Segundo, ella habla de robos. Y efectivamente, miremos por lo menos el Seguro Social o Colpensiones. Colpensiones, a pesar de todo ese cambio tecnológico que se realizó, ¿cuántas prestaciones económicas se reclamaron de manera fraudulenta por invalidez? ¿Cuánto nos costó eso? Tenía también ella entonces razón en esa opinión. Ahora, viene otro televidente y dice, yo llevo 800 semanas y yo no voy a alcanzar, pero bueno, no pude mirar qué edad tenía. Pero si lleva 800 semanas, si lleva 800 semanas, quiere decir que no cotizó de manera continua, o si lo empezó a hacer en los últimos años, lo hizo los 46, 44 para arriba. Porque realmente 1.300 semanas, si la persona tuviera la cultura y la disciplina, que empiece desde los 25 años a la edad de los 50 años, las semanas ya estaban. Para mí es una cuestión, insisto, de cultura. De cultura. Y ahora quiero hablar del tema de cultura y que no hemos tratado mucho durante este debate. También es un tema de educación. Es un tema que a nosotros no nos educan financieramente. Nosotros no sabemos cómo tomar decisiones financieras. Y ahí es donde también viene un problema gigante. Muchos se aprovechan de eso. Entonces aparecen lo que hablaba Giancarlo al inicio de que las pirámides, que hagamos plata fácil, y mucho dinero se está perdiendo allí.
Y ahí es una brecha que tenemos que eliminar. Educación financiera desde chiquitos a los jóvenes para que podamos aprender. Vea, aparte, otra de las opiniones que veo ahí es que ahorita tenemos estilos de vida alternativos y nos vamos a viajar. Claro, usted puede viajar todo lo que quiere en su juventud, pero es que ¿qué va a pasar cuando, quién le va a sostener la espalda después de los 60 años? Sí, la familia, los hijos que no tú, porque así pensaban mis abuelos, mis papás, que los hijos tenían que venir y sostener a la familia, porque pues para eso los tuvimos, para eso les dimos la educación, para eso nos matamos todos los días levantándonos tempranos a darle de comer, ¿ya? Pero ahorita los jóvenes quieren irse a viajar, descuidan su vejez, dicen, eso no me va a llegar, me va a morir en el camino. Pero cuando llegan, son los que van a crear un problema aún más grande en ese futuro. Bueno. Que toca sostenerlos. Exactamente. Toca sostenerlos. Mencionar algo es que la reforma pensional, según lo que yo he mirado y he estudiado, está basada sobre dos pilares fundamentales, que es aumentar la cobertura y el principio de la equidad. Entonces me parece que si está fundamentada en estas dos bases que estamos mencionando, va por buen camino. Y pero así suena muy lindo, pero esa es la manera de venderlo, otro ¿cierto? criterio Pero que ha ya mencionado, la realidad es otra. otro criterio, bueno, no puedo debatirlo a fondo porque no la conozco, sí estuve mirando porque hay una página relacionada al Ministerio de Trabajo donde hacen el enlace y crearon una página donde podemos acudir y podemos interactuar, decirle por qué qué queremos que cambie dentro del sistema, para que las personas que están escuchando el programa también acudan allí. Está dentro del Ministerio de Trabajo y la reforma inclusive se llama de la protección a la vejez. Entonces, detrás del nombre dicen también que por qué le colocaron de protección a la vejez. Pero se trata sobre estos dos principios que si los aplican como es en materia de cobertura y en materia de equidad, pues van a resultar favorables. Y por otra parte, lograr que la evasión pues obviamente se disminuya cada día. Pero eso sí, resaltando que la UGPP no se puede volver tampoco el gran enemigo de los afiliados, estarlo persiguiendo, porque la UGPP muchas veces se ha convertido como en la nueva DIAN de los afiliados y le llega la cartica a la persona y la persona pues obviamente muchas veces no sabe, aquella persona que pues declara en la renta pues que retiene 2 arriendos, pero que ese es su único fuente de ingreso y que obviamente no sabe qué hacer y se asusta porque le llega la carta diciéndole usted paga o le aplicamos unas sanciones. Entonces, como existe un problema de educación, como lo mencionaba usted hace un rato, y un problema de cultura en nuestro país y en nuestra sociedad, las personas no estaban acostumbradas a realizar aportes. Entonces, ¿qué hacía la persona? Compraba un bien o tenían para recibir una renta y eso es lo que ellos asumen que es su pensión. Muchos de nuestros padres o de las personas que llevan nos tienen un poco más de edad, ellos, eso es la manera de poder... O compran un taxi. O compran un taxi para poder sobrevivir. Y eso por una parte, que la UGPP, o sea, el tema de la evasión tampoco se puede volver en una fuente directa para que el afiliado pues le tenga miedo. Bueno, me voy a la pausa y al regreso hablaremos de algunas conclusiones con nuestros invitados ya en la recta final de nuestro programa, pero ya volvemos. Bueno, seguimos aquí. Hoy estamos hablando de la situación pensional del país. ¿Es bueno, es malo? ¿Usted qué debe hacer? ¿En dónde debe cotizar? ¿En el sistema público, en el privado? Bueno, hoy estuvimos dialogando con 4 expertos en este tema para que nos hablen un poco acerca de este tema. Llegamos a la recta final de nuestro programa y queremos, como televidentes, yo me incluyo también porque estoy aprendiendo mucho de ustedes y de toda la charla que hemos tenido acá. ¿Cuáles son esas conclusiones y qué mejorarían del sistema? ¿Cuál sería esa recomendación al Estado, al Gobierno Nacional que está preparando esa propuesta de modificación? Listo. Doctor Vladimir. Lo primero que yo le recomendaría al gobierno es un tema educativo. Sí. Empecemos por la educación. Pedagogía. Pedagogía. Empecemos a educar a las personas para que no se arme ruido alrededor de cualquier reforma que se vaya a organizar y que se vaya a hacer. Lo segundo, que observemos ejemplos que podamos adaptar al país. Podemos revisar, por ejemplo, el caso Australia, lo que se hizo con los sindicatos en ese país y adaptarlo para nosotros. Es un tema muy interesante en parte de pensiones. Y por último, ya para terminar, que se asesoren de personas que saben, que se asesoren para poder tomar una muy buena decisión. Muy bien, perfecto.
Doctor Samuel. Si bien es cierto, el tema pensional es un tema que se maneja por cálculos actuariales, donde se determina en Colombia el promedio de vida ha subido, según la resolución 1555-2010, donde se ve que los hombres están en un promedio de vida entre 82 años de vida y las mujeres por el mismo rango. Entonces, vemos que a pesar de que existen unos criterios técnicos, también se debe flexibilizar y no aumentar el tema de la edad. Pienso que en Colombia no se debe aumentar, aunque el gobierno nacional está también manejando esa tesis de no aumentar la edad en pensión. Me parece razonable mantenerla para que la persona pues pueda disfrutar por lo menos un buen tiempo de ese ahorro, ese ingreso que tuvo allí para garantizar su vejez. Vivir. Para poder disfrutar en algo, porque Sí. es que las pensiones en Colombia no son tampoco, no son ingresos muy altos, la gran mayoría también son con ingresos de salario mínimo, entonces la persona lo que hace es sobrevivir, diría yo, Sí. con esa pensión. Y por otra parte, la cobertura. Entonces, en el tema de cobertura, Colombia es un país muy informal. Entonces, bajo ese sentido, yo creo que también por ahí va a ir la reforma, es permitir de que las personas puedan cotizar por horas, por días o por semanas. De esa manera van a poder ingresar más personas al sistema y poder cotizar y tener una mejor afiliación, un mejor número de personas allí en el sistema de seguridad social. Esas son como las recomendaciones que yo daría. Giancarlo, esa visión Bueno. de joven. Yo lo que quiero, primero es libertad. Segundo, elevación. ¿Sí? A mí el empleador no me está colaborando, pero es porque ya el gobierno lo está apoyando por otro lado. Tiene una carga tributaria muy alta. ¿Sí? Y si evade por ese lado, es muy fácil que venga a evadir por el tema de las pensiones. Entonces, consejo para el gobierno, que le baje la presión que tiene sobre los empresarios, ¿sí? Para crear incentivos positivos, que luego no afecten otros programas de bienestar, como es la seguridad social. Muy Eso bien. sería. Muchísimas gracias. Conclusiones, doctor Jorge Luis. Bueno, a mí me inquieta algo y es que, sobre pretexto de esta equidad y protección social para la vejez, hay que prestar atención a lo que se planteó desde el Acto Legislativo 001 de 2005. ¿Y qué fue? Venir a hacer planteamientos para hacer reconocimientos económicos periódicos por debajo del salario mínimo. Yo no he visto, de lo que he buscado, no sé si he visto mal, pero hasta ahora no he encontrado un documento oficial por parte del gobierno. Pero sí, por ejemplo, la propuesta, que aunque no es del caso, pero tiene relación, donde planteaba que pagar el 75% de un salario mínimo a los jóvenes. Entonces, no se puede presentar este momento para que se aproveche y se hagan reformas donde las personas terminen recibiendo menos ingreso sobre pretexto de esa equidad, sobre pretexto de esa protección a la vejez. ¿Por qué no revisamos lo que nos cuesta el Congreso de la República? ¿Ustedes han hecho la cuenta de cuántos miles de millones mensuales de pesos nos cuestan? Pongan 160 representantes solo por 50 millones, tocando algunos puntos, son 8.000 millones de pesos, más prestaciones sociales, más los senadores. Son casi aquí más de 30.000, 40.000 millones de pesos mensuales. Yo pienso que hay que estar pendiente de las cifras, pero no dejarnos llevar y comernos estas cortinas de humo, porque, insisto, lo que se busca es aquella mayoría, aquella que es la clase trabajadora, que es la que soporta al Estado y la que menos recibe, entonces dejarlos por debajo de un salario mínimo y entonces salvado el sistema, y considero que por aquí no es. O sea, hay que buscar que las entidades cumplan, ya para cerrar, y que el ministerio realmente, las entidades pongan en cintura a aquellos empleadores que no cotizan por todos sus trabajadores. Pues se nos acaba el tiempo. A ustedes muchísimas gracias. Nos quedan muchos temas en el tintero. Doctor Samuel, doctor Vladimir, Giancarlo, doctor Jorge Luis. Es un placer estar con ustedes y haber hablado durante esta hora acerca de pensiones. Esperamos que ustedes, si se perdieron este programa, lo puedan encontrar en nuestro canal de YouTube, Golpe de Opinión. Ahí están todos nuestros programas para que ustedes analicen y también conozcan los debates de nuestros especialistas. Nos vemos el próximo jueves a las 9:30 de la noche con más análisis, debates aquí en el Canal TRO. Feliz noche para todos.